El mundo de los 90 fue sacudido por catástrofes. Murieron más de 6.000. Más de 6.000. Desastres que destruyeron ciudades. Fue totalmente devastador. Simplemente me di cuenta que moriría. Ya sea por errores técnicos. Vuela un avión que no puede aterrizar. Cayendo, afirmativo, cayendo. Algo estaba muy mal. O por sectas apocalípticas. Uno no sabe si ellos pidieron que los mataran. Es posible. Todos tuvieron un gran impacto. Fue una escena verdaderamente devastadora. El culto a la fama se volvió obsesivo y enlutó a la década. Diana, princesa de Gales, murió en un accidente automovilístico. Estas son las peores tragedias que marcaron el final del siglo XX. Los 90, grandes tragedias. A principios de los 90, el Boeing 747 era el avión comercial por excelencia. Pero después de 20 años de supremacía, se descubrió una falla mortal. 6:20 p.m., 4 de octubre de 1992. Un Boeing 747 de la aerolínea israelí El Al despegó del aeropuerto de Ámsterdam con una tripulación de 3 personas y un pasajero. Despegaron, un despegue sin novedades, hasta que a los 1829 metros algo hizo boom. La tripulación escuchó un sonido fuerte y recibieron una alarma de fuego del motor número 3 en el ala del lado derecho. El AI 1862, Mayday, Mayday, emergencia. Pidieron autorización para regresar al aeropuerto y giraron para hacerlo. El AI 1862 perdió los motores número 3 y 4. El motor interior del lado derecho del avión se desprendió por completo del avión. Giró y golpeó el motor de al lado, que también se desprendió del avión. Pero no lo saben, creen que podrían ser incendios en los motores y definitivamente perdieron el control. No tenemos los motores 3 y 4. Tenemos problemas con los flaps. Problemas con los flaps, enterado. Se puede volar un avión sin 2 motores del ala. Y este hombre usa todo el timón que puede para mantener el avión nivelado. Pero no lo puede aterrizar. Si va demasiado despacio, el avión entraría en pérdida. Vuela un avión que no puede aterrizar. Escuchamos, cayendo, cayendo. Cayendo 1862, cayendo, cayendo, afirmativo, cayendo. Ese fue el principio del fin. Corrí hacia el balcón y después una gran explosión y chispas de fuego sobre el edificio. Los testigos vieron aterrados como el avión se estrellaba en el distrito Bijlmer en Ámsterdam, dividiendo un edificio de 11 pisos a la mitad. Había un hoyo enorme en el centro. Ambos lados de ese hoyo ardían y la gente gritaba. Era horrible. Vi que un edificio colapsó. Vi que la gente gritaba, la gente entró en pánico, la gente quedó hipnotizada por lo que veía. La colisión frontal contra el edificio impidió que hubiera sobrevivientes. Eran 4 personas en el avión. Todas murieron en el instante de impacto. Después, cuando se hizo el conteo final, resultó que murieron 39 personas que estaban en tierra. Buscábamos en medio de los escombros y encontramos 2 niños completamente intactos, muertos. Era algo horrible de ver. No sé en dónde están mis hijos. Muchos pensaron que había sido un ataque terrorista. En los 90, los aviones eran objetivos de terroristas. Mi primera opinión fue que podía ser un ataque con misil, algo como un misil que busca calor e impactó uno de los motores, pero lo desechamos rápido. Descubrir la causa de la tragedia sería una misión compleja. El avión era un macabro rompecabezas. Después de que el avión impactó con el edificio, ya no se le podía reconocer como avión. Solo había partes regadas por ahí. Lo primero que los investigadores buscan son las cajas negras, la grabadora de datos de vuelo y la grabadora de voz que registra las conversaciones de la cabina.
Al recuperar los datos del vuelo, el misterio comenzaba a esclarecerse. Los investigadores descubrieron que el Boeing 747 tenía problemas en los motores, pero aún necesitaban 11 días para recuperar las turbinas. Hubo testigos que vieron que los motores se desprendieron. Hubo personas que sabían qué le sucedió al avión. Los motores cayeron a un cuerpo de agua y los sacaron, y no fue sino hasta que sacaron estos motores que los investigadores pudieron determinar que los motores funcionaban y que el número 3 golpeó al número 4. También pudieron ver los seguros que sujetaban los motores al ala. La investigación se concentró en los pasadores o seguros. Estos están diseñados para fallar en caso de estrés, pero no bajo las cargas normales de operación. Según la investigación, los seguros se quebraron debido a la corrosión y al desgaste, y causaron el desprendimiento de la turbina. Por supuesto que una vez que se enteraron de eso, rediseñaron esos pasadores y los instalaron en todos los 747 que estaban en uso. La comunidad de Bijlmer estaba devastada y le tomó mucho tiempo superar la tragedia. 25 años después, todavía está en la mente de muchas personas. En el lugar donde el avión se estrelló hay un sitio conmemorativo, con los nombres de todas las personas que murieron. El accidente causó 43 muertes, pero la tragedia no fue en vano. Provocó mejoras cruciales en la seguridad aérea mundial. Los 90 fueron el inicio de una nueva obsesión con las celebridades, pero el 15 de julio de 1997, el mundo entró en shock al saber que el legendario diseñador de moda, Gianni Versace, había sido asesinado a la entrada de su casa en Miami. Es Gianni Versace, ingresaba a su casa, recién escuchamos disparos, corrimos hacia afuera, él estaba en la escalera de entrada de su casa. Cuando entraba a la casa, testigos describen a un hombre como de 20 y tantos años que iba con pantalones cortos, le disparó 2 veces en la parte de atrás de la cabeza y allí fue que la noticia estalló. Buenas noches, el mundialmente famoso diseñador de modas Gianni Versace fue asesinado hoy afuera de su casa en Miami Beach, Florida. La aterradora noticia del asesinato era incomprensible. Quienes amaban a Gianni Versace y a su obra estaban de luto. Gianni Versace era uno de los nombres de diseñadores más reconocidos en todo el mundo. Algunas veces su estilo desafiaba los gustos del momento. Él encabezó todo el culto de la supermodelo, de la celebridad, de todo ese cruce entre música y moda. En 1992, Versace se enamoró de la vibrante zona de South Beach. Compró una mansión y la convirtió en su palacio. Cuando venían a la ciudad, todo el mundo lo sabía. Llegaron los Versace. Él hizo de South Beach uno de los lugares más populares de los 90. Aquí es donde se divertía, donde vivía y donde creaba. Él iba todas las mañanas a comprar los periódicos al News Café. Lo conocían. Todos conocían la mansión de Versace. No existían rejas entre la calle y la puerta principal. Cualquiera podía vigilar los movimientos del diseñador y alguien lo estaba acechando. Literalmente fue a plena luz del día, un poco antes de las 9 de la mañana, cuando un hombre joven con gorra de béisbol se le acercó por detrás y le disparó en la cabeza. A plena luz del día, el asesino logró huir, a pesar de que algunos de los testigos intentaron atraparlo. Abandonó la escena del crimen, atravesó un callejón trasero en donde tenía una camioneta que estacionó ahí desde hacía varias semanas. Rastrearon esa camioneta por un asesinato anterior y se dieron cuenta que posiblemente tenían a alguien que quizá era un asesino en serie. Investigadores de la policía buscan a Andrew Philip Cunanan como sospechoso en el asesinato de Gianni Versace. Al encontrar la camioneta roja, la policía descubrió que el asesino era Andrew Cunanan, un hombre cuya serie de asesinatos violentos había empezado 3 meses antes, en abril de 1997. Tenía 4 víctimas a lo largo de Estados Unidos y había estado huyendo del FBI desde entonces. Se rastrean cientos de pistas en este mismo momento. Se distribuyeron miles de hojas volantes por toda la comunidad y por todo el país, en internet, en televisión, en periódicos. Andrew Cunanan es un hombre marcado.
Lo que comenzamos a escuchar sobre Andrew Cunanan fue que era un hombre de 20 y tantos años, bien parecido, y se creía que se prostituía para vivir. Llamó a 2 amigos y primero mató a uno, y después acabó por matar al otro, ambos en una forma bastante brutal y trágica. En ese momento, Andrew Cunanan era un fugitivo y se dirigió hacia Chicago. Irrumpió en la casa de Lee Miglin, un promotor inmobiliario bastante rico, a quien terminó apuñalando hasta matarlo. ¿Por qué irrumpió en esa casa? Eso es algo que nunca se comprendió. Después, Andrew Cunanan huyó a New Jersey, a un cementerio. Ahí se le acercó al vigilante William Reese. Mató a este hombre solo para quedarse con su camioneta, para poder continuar en su viaje y quizás salirse con la suya durante un poco más de tiempo. Cunanan dejó muchas pistas en cada escena del crimen y era cuestión de tiempo para que el FBI lograra capturarlo. Se mantuvo oculto en Miami por 2 meses hasta que un día, por razones que aún se desconocen, Cunanan caminó hasta la mansión de Versace y le disparó en la cabeza. Algunos piensan que en ese momento quizá decidió ir tras Gianni Versace para saltar a la fama. Las televisoras llegaron de inmediato, transmitiendo las 24 horas del día, y obviamente era un misterio enorme sobre lo que sucedió y sobre por qué lo asesinaron. Una semana después del asesinato, la policía encontró el escondite de Cunanan. Encontró una casa flotante que estaba cerrada por la temporada, así que la policía se acercó al bote, irrumpieron y lo encontraron. Pero Andrew Cunanan se había suicidado. El suicidio impide que la policía y el público obtenga todas estas respuestas a todas estas preguntas que siempre tendremos sobre este caso. Los motivos de Cunanan siempre serán un misterio. La única certeza es que su crimen provocó un inmenso dolor a los amigos, familiares y admiradores de Gianni Versace. Su trágica pérdida aún es lamentada en el mundo de la moda. La reacción inicial a la muerte de Gianni fue de conmoción, seguida por incredulidad, y después la tristeza increíble, porque el mundo de la moda perdió a un tipo de estrella deslumbrante y excitante. Donatella Versace, quien era sumamente cercana a su hermano, planificó un funeral que fue una combinación de espectáculo de pasarela con funeral de estado de lo más elaborado que uno pueda imaginar. Cuando Elton John comenzó a llorar, la princesa Diana le puso el brazo alrededor y lo consoló, y esa imagen de ellos dos estuvo en las portadas de todo el mundo. El asesinato de Versace privó a las pasarelas de un artista prestigioso y de una gran fuente de inspiración, pero su influencia sigue viva. México sufrió varios desastres naturales en su historia, pero en los 90 la naturaleza no sería la culpable. En abril de 1992, en el sector Reforma de Guadalajara, la segunda ciudad más grande del país, la población se quejaba de un fuerte olor a gasolina. La gente se quejaba de olores de sus baños, de las tinas, de los inodoros, fregaderos en todas las casas. La ciudad envió a unos funcionarios del servicio de agua. Estos pasaron un par de horas revisando dentro del sistema de alcantarillado y llegaron a la conclusión de que todo estaba bien, aunque los residentes no estaban seguros. Y dijeron, no está bien, todo funciona bien, no sucederá nada. Se fueron esa misma noche y dijeron que no había necesidad de evacuar la zona. Aunque los indicios del desastre fueran subestimados, el olor no dejaba de aumentar. Las tapas de las alcantarillas comenzaron a burbujear y comenzó a salir humo blanco. Muchos se preocuparon más. Dijeron, ¿qué sucede? Esto es peligroso. En cuestión de segundos, todo eso explotó. La explosión fue en el sistema de alcantarillado. En esa época era de unos 8 a 11 metros de profundidad y cuando explotó lo hizo en una forma de V. El asfalto se elevó del suelo, llevando con él automóviles, autobuses, peatones, bicicletas y niños. Si uno estaba en el frente de su casa o en el segundo piso, la explosión te alcanzaría. Las habitaciones de atrás quedaron intactas. Si estabas arriba durmiendo porque trabajabas en el turno de la noche, morías.
Muchos autobuses terminaron sobre árboles, sobre casas. Al principio pensaron que pudo ser un terremoto porque registró de 7 a 7.1 en la escala de Richter. Yo no sabía qué sucedía hasta que escuché que había explosiones por toda la ciudad. Claramente no era un terremoto. Durante horas varias explosiones ocurrieron por toda la ciudad. Había pánico por todos lados. Nadie sabía qué sucedía porque sucedían a intervalos explosiones cada 5 minutos, 10 minutos que se daban por todo el sistema de alcantarillado. Esto era en línea recta, siguiendo la calle. Uno no ve este patrón de explosiones en un terremoto. Fue un escenario infernal. Más de 26 cuadras de la ciudad quedaron destruidas. He visto una devastación extensa por una causa distinta, pero no puedo recordar haber visto un tramo de 8 kilómetros como si alguien hubiera excavado. Además de los aproximadamente 200 muertos y 1.600 heridos, ahora hay por lo menos 6.500 personas sin hogar. Fue una escena verdaderamente devastadora. Pero más allá de esto, la preocupación principal sigue siendo la de averiguar quién es el responsable. Al principio hubo discusiones sobre el origen del combustible. Pemex, la petrolera estatal, fue una de las compañías señaladas como responsable de la tragedia. La explicación que dieron fue que la tubería de gasolina se corroyó y que la gasolina se filtró en la tubería del alcantarillado. La gasolina estaba atrapada en forma de vapor en el sistema de alcantarillado. Al mezclarse con agua en este espacio cerrado, la gasolina emitiría gases que también contribuirían a la combustión. Esta bomba de tiempo estaba activa bajo tierra desde hace tanto tiempo en el sistema de alcantarillado que cuando estalló fue tan rápido y tan potente que no se pudo hacer nada al respecto. Con tanto gas inflamable en las tuberías, solo hizo falta una pequeña chispa para volar todo el sistema. Pudo ser alguien que haya revisado el sistema de alcantarillado porque cuando se levantan estas tapas pesadas de hierro fundido, si después se dejan caer, pues es muy fácil generar una chispa. Los señalamientos comenzaron a darse sobre quién fue el culpable y por qué no se hizo nada. Pocos meses después de las explosiones, varios empleados de Pemex fueron encarcelados bajo el cargo de homicidio involuntario. Permanecieron en la cárcel durante 8 meses hasta que salieron bajo fianza. La opinión pública estaba furiosa por un desastre que pudo haberse evitado. Había varias lecciones que aprender. Tomó más de 10 años para reconstruir. Pemex tomó el liderato en revisar todo el sistema de alcantarillado y en cómo cambiar las tuberías de gasolina. El mensaje claro que salió de Guadalajara para todo el mundo es que hay que revisar regularmente el sistema de alcantarillado. Nos damos cuenta que lo que sucedió aquí, lo que desgarró esta ciudad, podría suceder en cualquier lugar. En los 90, el Océano Báltico fue testigo de uno de los mayores desastres marítimos en la historia europea. Cerca de las 7 de la noche, el 27 de septiembre de 1994, el MS Estonia salió del puerto de Tallinn hacia Estocolmo, con un tiempo de viaje aproximado de 15 horas. Estos eran barcos enormes, más grandes que la mayoría de transbordadores que las personas usarían para trayectos cortos como cruzar el canal. La gente viaja en ese tipo de barcos en vacaciones cortas. Había 989 personas a bordo. El ferry iba camino a Estocolmo en medio de una tormenta. A medianoche, casi todos los pasajeros estaban en sus camarotes debajo de la cubierta, pero otros planeaban pasar la noche en el bar. Me acosté en el sofá y las olas eran bastante altas. Se movía mucho y me sentía algo mareada. Cerca de la 1 de la mañana, varias personas escucharon un fuerte sonido metálico. Me desperté por ese sonido y me pregunté qué era. Quizá golpeamos una roca o algo así. En realidad, el estruendo era causado por las olas que golpeaban las compuertas inferiores del barco en el área reservada para automóviles. La zona frontal de la nave estaba bajo una enorme presión. Cuando un barco se mueve hacia adelante en un mar turbulento, este podría golpear las olas y el yelmo de proa puede caerse.
arrastrando tras de sí lo que nosotros conocemos como puerta de rampa. Esto abrió la cubierta de autos. Este espacio largo y abierto, cada movimiento que el barco hacía hacia abajo era un poco de agua que entraba a la cubierta de autos. 15 minutos después del primer estruendo, el barco comenzó a inclinarse peligrosamente. En verdad pude sentir en todo mi cuerpo que el barco cambiaba y que era algo muy malo. La inclinación fue tanta que todos los muebles comenzaron a deslizarse y muchas cosas de vidrio se caían de las mesas, y en ese momento fue cuando recuerdo que me corté con ceniceros que cayeron. Después las luces comenzaron a parpadear a medida que el generador se inundaba y el agua comenzó a entrar al restaurante. Según algunos pasajeros, la tripulación alcanzó a enviar señales de auxilio, pero era demasiado tarde. El barco ya estaba inundado casi por completo. Mayday, Mayday. Estonia, ¿qué sucede? ¿Puede responder? Este es el Estonia. ¿Quién habla ahí? Desde mi punto de vista, esa llamada de auxilio debió hacerse unos 15 o 20 minutos antes. Pocos minutos después de la transmisión, el barco flotaba de costado y los pasajeros luchaban por sus vidas. Salí a las escaleras y sabía que tenía que subir 2 pisos antes de poder llegar a cubierta. Quería subir lo más que pudiera y salir de ahí. Afortunadamente salió la luna y de pronto iluminó una tubería. Subí por esa escalera de tubería y subí a la parte alta de este barco, que ahora se encontraba a 90 grados. Recuerdo que cuando salí, traté de no caminar sobre las ventanas de las cabinas. Poco antes del hundimiento, solo 160 de los 989 pasajeros habían logrado llegar a los botes salvavidas. El desastre había tomado a todos por sorpresa. Muchas personas estaban en sus cabinas, por lo que les era muy difícil alejarse de ahí. Las personas que no lograron percatarse de lo rápido que pueden suceder las cosas, al final quedaron atrapadas en el barco. Hubo algo de actividad en la parte frontal del barco. Se inflaron algunas balsas salvavidas. Lanzamos esa balsa y las olas le dieron vuelta. Parecía una sopa humana horrible en la que todo el mundo estaba en el agua y gritaba. Así yo metía a las personas a la balsa. Tratamos de poner chalecos salvavidas a las personas y tratamos de mantener a aquellas que estaban muy mal sobre la superficie. Así que intentamos ayudarles, pero no podíamos hacer mucho. El MS Estonia se hundió apenas 50 minutos después de oír que las olas comenzaban a dañar la compuerta frontal del barco. Investigadores confirmaron que hace pocos minutos pudieron detectar la posición del naufragio. Y ese fue el primer momento en el que pensé que esto no era una noticia cualquiera. Esto era un desastre internacional. Los helicópteros llegaron al lugar a las 3:05 de la mañana y tomó 7 horas rescatar a los pasajeros que habían sobrevivido en los botes salvavidas. Creemos que de los 12 o 15 en la balsa salvavidas, sobrevivieron 6. El británico, uno de los menos de 150 sobrevivientes del desastre del ferry, parecía recuperado y descansado cuando llegó a Heathrow. Después de recibir tratamiento para hipotermia en el hospital, requirió de varios meses para que emitieran reportes correctos para una evaluación sobre el hundimiento de este barco. Después del Estonian, se organizó un consorcio intergubernamental para investigar el accidente. Era obvio que la causa fue que el yelmo de proa se cayó como resultado de que no se diseñó para soportar cargas excesivas o no se le dio el mantenimiento adecuado, una falla en el concepto del diseño. Los buzos hallaron el barco de costado en el fondo del mar a 73 metros de profundidad. Encontraron 125 cadáveres en el bar y 600 en los camarotes. Todos los oficiales se hundieron con el barco y se cree que todos estaban en el puente. El Estonia todavía sigue ahí. Siempre amenazaron con cubrirlo. Tenían planes de poner concreto sobre el barco, pero las familias se pusieron furiosas, así que no lo hicieron. ¿Por qué no lo pudieron subir? Como consecuencia del naufragio del MS Estonia, se tomaron medidas de seguridad para mejorar el diseño y la navegación de los botes salvavidas.
En los 90 el mundo fue sacudido por una serie de terremotos. Pero cuando un sismo golpea a una ciudad que no está preparada, el resultado puede ser devastador. Japón está situado en un área de alta actividad sísmica y es uno de los países con mayor índice de temblores en el mundo. Cerca de 1000 terremotos sacuden la isla cada año. Pero Kobe, la sexta ciudad más grande del país, no estaba lista para afrontar uno tan destructivo. Kobe no estaba en el mapa en términos de cualquier tipo de plan de preparación. Todo el mundo tenía puestos los ojos sobre Tokio. La región de Kobe, en Japón, se encuentra curiosamente entre dos fallas importantes. Entonces, un poco más hacia el norte esperaríamos más terremotos hacia Tokio y lo mismo un poco más hacia el sur, pero nadie esperó un terremoto tan grande en esa zona. Lo que sucedió el 17 de enero de 1995 a las 5:46 de la mañana fue una total sorpresa. Estaba acostado en la cama. Me percaté de un ruido que al principio pensé que era de viento fuerte. Parecía casi un trueno que venía del suelo. Fue un estruendo gutural. Pasaron unos 10 o 15 segundos antes de darme cuenta que no era el viento, que la tierra se movía, que era un terremoto. Comenzó a acelerar y a hacerlo de manera muy dramática. El edificio se movía con tanta violencia que físicamente no me pude alejar de donde estaba. Imaginen la tierra moviéndose así. Y estas paredes se flexionaban literalmente, quiero decir, literalmente haciendo olas así, paredes gruesas de concreto reforzado. En ese momento me di cuenta que moriría. Y unos 5 o 6 segundos después se detuvo y todo era un silencio absoluto. El temblor sucedió muy temprano y muchos aún estaban en su casa. La cantidad de personas afectadas por esto es impresionante. 300,000 personas perdieron su vivienda. Lo más conmovedor fueron los ataúdes de los niños cubiertos con sus juguetes y comidas favoritas. Una maestra llora ante el cuerpo de una niña de 9 años. Para las víctimas de lo que hoy se conoce como el gran terremoto de Hanshin, la magnitud del desastre superó cualquier escala. Murieron más de 6,000. Más de 6,000. 6.9 es un terremoto relativamente pequeño. Es difícil decir por qué hubo tantos muertos, porque es la combinación de muchos factores. El sismo tuvo su epicentro 16 kilómetros bajo tierra. La escasa profundidad fue clave para amplificar la catástrofe. Un terremoto de poca profundidad es particularmente malo porque las ondas no tienen que viajar mucho antes de llegar a la superficie, así que hay menos tiempo para que se disipen. Habían muchas casas verdaderamente viejas. El diseño típico de estas es un marco de madera con techos de tejas de barro. Así que, en este caso, las edificaciones literalmente se aplastaron y cayeron sobre las personas dentro de ellas. La magnitud de la tragedia de Kobe también se debe a la falta de medidas antisísmicas. Pero incluso ahora que entierran a los muertos, la búsqueda por sobrevivientes continúa. Las excavaciones continúan por debajo de edificios destruidos que son casi irreconocibles. Fue horrible. Los edificios colapsaron por todos lados. Cementerios en los que los ataúdes subieron y las lápidas quedaron a un lado. Uno veía personas que llegaban para encontrar que sus abuelos estaban muertos y veían cómo los sacaban de los edificios. Fue totalmente devastador. Las ondas de los terremotos destruyen edificios en un par de maneras. Primero, simplemente los sacude y estos caen. Pero también, estas ondas superficiales vienen y en realidad licúan el suelo. Así que pareciera que el edificio está sobre el lodo y queda debilitado. Cuando el suelo se mueve, los suelos arenosos especialmente pueden generar burbujas. Pierden toda la fuerza, comienzan a comportarse como melaza y los edificios pueden hundirse. Se dio este tipo de licuación, lo que también derribó los puentes alrededor de Kobe, lo que afectó tanto los enlaces de comunicación. Un factor clave en la destrucción de Kobe fue la serie de incendios que sucedieron al terremoto. En una ciudad grande siempre hay alguien que tiene una llama encendida, alguien cocina o enciende un cigarrillo. Había muchos edificios de madera, mucho papel y los incendios arrasaron la ciudad y se mantuvo en llamas durante varios días. Lo único que recuerdo que vi fue una franja de 20 kilómetros de largo que estaba llena de incendios enormes por todos lados.
El fuego quemó tantas casas en el centro de la ciudad. Creo que fue algo muy duro. Mucho se aprendió de esta tragedia. Ciertamente se dieron cuenta de que necesitaban aplicar estándares modernos para la construcción antisísmica por todo el país. Los códigos de construcción más modernos nos permiten diseñar edificios que se comportarán relativamente bien en terremotos. Bueno, unos 5 años después del terremoto, si uno visitaba Kobe, le costaría ver o darse cuenta de que ahí hubo un terremoto enorme. Quiero decir, recuerdo que siempre quedaba impresionada por eso. El terremoto de Kobe fue uno de los peores en todo el siglo XX. Solo fue superado en 2011 por el devastador terremoto de Sendai y el gran tsunami. El nuevo milenio estaba cerca y en los 90 surgieron muchas sectas religiosas convencidas de un apocalipsis inminente. Uno de estos grupos sorprendió al mundo desde un pequeño rincón en Suiza. El 5 de octubre de 1994, en el pueblo de Sherry, las autoridades recibieron una llamada de auxilio. Una granja se incendiaba. Una vez en el lugar, hallaron a su dueño asesinado a balazos y con una bolsa en la cabeza. Bueno, creo que al principio las llamas comenzaron a salir de una de estas cabañas y vecindarios. La gente alrededor llamó a la policía y ellos entraron. Ellos encontraron una puerta oculta en donde hallaron estos cuerpos de varias personas. Los habían acomodado de una manera sistemática con sus capas y con bolsas en las cabezas. La mayoría de ellos tenía varias balas en la cabeza. También había niños, ya sabes, madres e hijos. La escena del crimen era perturbadora. En total se encontraron 23 cadáveres, algunos acomodados alrededor de un altar y otros en una habitación con espejos. Y después, claro, salió la noticia. Un investigador describió al grupo como de una naturaleza cristiana. No conocemos los sucesos. Se encontraron restos de una aldea después de horas. Cuando llegué todo era un desorden. Entre más comenzábamos a ahondar en el asunto, más nos dábamos cuenta de que era muy complicado. Pocas horas después, otro incendio fue reportado en el cercano pueblo de Le Grange-sur-Salvan. 3 granjas habían sido quemadas intencionalmente. Dentro se hallaron 25 cadáveres más. Una de las primeras interrogantes fue asesinato o suicidio. Era obvio que algunas personas murieron asesinadas. El hombre que estaba en una cama con Cherry con una bala en la cabeza fue asesinado, pero ¿cometieron las demás personas suicidio o no? No hubo sobrevivientes ni testigos que ayudaran a esclarecer el misterio. Se cree que fue una combinación de asesinatos y suicidios. Uno no sabe si pidieron que los mataran. Es posible, pero no se sabe. Nadie nunca lo sabrá. Después de recabar pistas, los investigadores concluyeron que los responsables pertenecían a un nuevo grupo religioso llamado la Orden del Templo Solar. La noticia causaría conmoción en el pequeño rincón de Suiza. Era un grupo esotérico con nexos al cristianismo del período medieval de los Caballeros Templarios, liderado por Joseph Di Mambro y un doctor homeópata belga de nombre Luc Joret. Los fundadores eran personas muy selectivas y carismáticas. Joret fue brillante al mercadearlo como un derivado del cristianismo, una forma más nueva y pura de cristianismo en donde los no creyentes que destruían la tierra perecerían en el apocalipsis. Los miembros del culto se suicidaron para escapar del apocalipsis. Para ellos, la muerte era una especie de viaje estelar. Lo llamaban la transición a Sirius. La idea de la transición a Sirius era que un grupo de personas debería conservar un tipo de chispa de conciencia, mientras la Tierra ingresaba a las épocas apocalípticas. Entonces ellos saldrían de esta Tierra y esperarían por el retorno a ella. Debido a que lo respetaban como sanador holístico, Joret llegaba a otras personas, quienes eran ricas, profesionales, a quienes él podía convencer de que el fin estaba cerca.
La mayoría eran mujeres, mujeres de clase media, con dinero. Ciertamente eran personas educadas. Mientras la policía armaba el rompecabezas, surgieron indicios de que el suicidio masivo estaba conectado con otros 5 cuerpos hallados en un departamento incendiado en Quebec, en Canadá. En Quebec, una de las víctimas era un niño de 3 meses de edad. Jaurès convenció a sus seguidores de que ese niño era el anticristo y había que matarlo. Lo apuñalaron hasta que murió y mataron a los padres. Muchos creyeron que fue porque los padres sabían mucho y se separaron del culto. Se mudaron hacia Canadá para alejarse de todo eso. Tras los asesinatos en Suiza y Canadá, se libró una orden de arresto internacional para Luc Jaurès y Joseph Dimambro. Pero los líderes se habían unido al resto de los miembros del culto. Ellos estaban entre los cadáveres en Salvan. Eso estaba claro. Todos estaban muertos. Al parecer existían más fanáticos dispuestos a sumarse a la transición a Sirius. En 1995 y 1997, otros 21 cadáveres fueron encontrados en diferentes sitios de Francia y Canadá, y algunos eran suicidios y otros asesinatos. Un total de 74 personas perdieron la vida. Lo que es extremadamente triste es que involucró a cierta cantidad de niños quienes obviamente no tuvieron opción. Nadie les preguntó qué opinaban sobre abandonar este mundo. De todas las sectas apocalípticas que protagonizaron las noticias durante los 90, la Orden del Templo Solar fue la más aterradora. Sus doctrinas continúan ocultas en el misterio y se ignora si aún existen miembros activos. La trágica muerte de uno de los más grandes íconos del siglo XX marcó la década de los 90 como ninguna otra. Creo que Diana tenía todo lo que se requiere para ser una leyenda. Se podría decir ahora un símbolo, por así decirlo. Y durante su vida fue, sin dudas, la persona más famosa del mundo. A través de su matrimonio y divorcio, Diana nunca estuvo lejos de los reflectores. Sabía cuándo dejar entrar a la prensa y cuándo mantenerlos alejados sin ningún tipo de duda. Diana no podía vivir con los paparazzi, pero tampoco podía vivir sin ellos. Durante el verano de 1997, su creciente romance con Dodi Al-Fayed era una de las noticias más difundidas. No había ningún lugar donde Diana y Dodi pudieran ir sin que los paparazzi lo siguieran. Eran una historia internacional importante y una fotografía de Diana y Dodi juntos se vendía por decenas o cientos de miles de dólares. Había esta gran caravana de reporteros que los perseguía por todos lados. Iban tras cualquier y todas las fotos que pudieran sacar. El 30 de agosto de 1997, los paparazzi siguieron a Diana y a Dodi a París. La pareja tuvo su última cena en el Ritz. Debieron quedarse a pasar la noche ahí. Pero él la quería llevar a su apartamento. Se veía mejor para el romance de cuento de hadas. Así que se fueron. Bueno, a los pocos minutos, los paparazzi iban con ellos. La noticia impresionó al mundo y posiblemente se convirtió en la mayor historia de la década. Tenemos reportes desde París que Diana, princesa de Gales, murió en un accidente automovilístico. Recuerdo que lo dije y fue como una sensación sobrenatural. Me escuchaba a mí mismo y pensaba, Dios mío, ¿murió Diana? Como consecuencia del terrible accidente, murieron Diana, Dodi y el conductor Henry Paul. El guardaespaldas Trevor Rees Jones fue el único sobreviviente. Bueno, sencillamente escuché que hubo un accidente bajo el túnel El Pont de Alma, aquí en París, y que el auto iba a una velocidad sumamente alta y que lo perseguían los paparazzis, y que hubo un momento en el que giró y chocó en el túnel. Cuando vimos el Mercedes y el daño con el que terminó, resultó impresionante que alguien sobreviviera. Estaba totalmente destrozado. Para los reporteros que cubrieron la tragedia, fue algo sin precedente. Todos los medios dejaron todo lo que tenían para poder cubrir la muerte de Diana. Hubo un espacio de una semana entre la muerte y el funeral, y durante ese periodo casi no se reportó nada más. En 30 años en las noticias, nunca vi algo como ese evento. Quedé demasiado impactado por eso, y muy triste.
Todo se desarrollaba en vivo. El país estaba en un estado de shock genuino. Nadie en realidad se dio cuenta de lo profundo que fue el impacto hasta que la gente comenzó a poner flores fuera de las puertas del Palacio Kensington, que era la casa de Diana en Londres. Llegaban personas por montones a los jardines del Palacio Kensington y dejaban cantidades enormes de flores. Ese derroche de dolor alrededor del mundo, algo se detuvo durante un segundo. El príncipe Carlos escoltó los restos de Diana de regreso a Londres. El príncipe de Gales la llevó de regreso y el avión salió de Francia hacia Inglaterra dejando una ciudad aturdida. Diana, la princesa de Gales, está muerta. Pero la reina y la familia real se recluyeron en su residencia de verano en Balmoral, una decisión que provocó una furia sin precedentes en el pueblo británico. Nuestra reina debería estar aquí, en Londres, con su pueblo. Esta es su nación y deberían saber lo que su pueblo siente por Diana. Se sentía como esas personas en verdad querían invadir el Palacio de Buckingham y de alguna manera abolir la monarquía. Fue una época verdaderamente curiosa y frágil. Y fue hasta entonces que la reina hizo una transmisión en vivo y las cosas comenzaron a calmarse. Lo que les digo hoy, como su reina o como abuela, lo digo de corazón. Primero, yo misma quiero rendir tributo a Diana. Era un ser humano excepcional y talentoso. Aunque no fue una ceremonia oficial, más de 1 millón de personas recorrieron la ruta del funeral hacia la abadía de Westminster. La procesión avanzaba y cuando el carruaje con el ataúd pasó frente a la reina, ella inclinó levemente su cabeza. Quiero decir, ese día se inclinaron y se rompieron todos los tipos de protocolo real. La reina no se inclina ante nadie, la gente se inclina ante ella. Mientras la princesa descansaba en paz, el público quería saber por qué había muerto tan joven. ¿Quién era el culpable? ¿El conductor? ¿Los paparazzis? Al principio se culpó a los paparazzi. Y todos los paparazzi que conocía se ocultaron. Ellos negaron que fueran los que hicieron que el auto saliera de rumbo y chocara contra los muros del túnel. Luego tenemos la situación de alcohol del conductor. Bien pudo ser una combinación de los dos. Ni Dodi ni Diana llevaban cinturón de seguridad. ¿Quién sabe qué habría sucedido si hubieran llevado el cinturón puesto? Luego de una década y de muchas teorías conspirativas, finalmente salió a la luz el veredicto sobre lo que sucedió esa noche en París. Las teorías de conspiración no desaparecen. Yo no creo ninguna de ellas. En abril del 2008, luego del testimonio de 278 testigos, un jurado británico dio un veredicto final. Los paparazzi fueron culpados por conducir de forma irresponsable, lo mismo que el chofer de Diana, Henry Paul, quien además tenía rastros de intoxicación. Otro factor clave de la tragedia fue que la pareja no tenía puestos los cinturones de seguridad. Sea lo que fuera que uno pensaba acerca de Diana, qué noticia. Esta joven mujer vibrante, este símbolo internacional, ahora está muerta. La muerte de Diana cambió radicalmente a la monarquía y su legado se refleja en el trato de los medios hacia la nueva futura reina. Los 90 fueron una década de elecciones duras. Salieron a la luz debilidades estructurales y el culto a las celebridades sufrió una transformación, mientras un nuevo milenio se aproximaba.